esta persona está soñando, pero pensando, ¿no? Desde lejos, mira, todavía sigue pensando en ti, pensando, soñando, ay, es que si yo no hubiese, si yo no me hubiera alejado, si yo hubiera estado ahí para esa persona cuando me necesitaba. Hola, ¿cómo están? Les habla Mystic y hoy venimos de nuevo con un oráculo de el divino masculino. Gracias a mis suscriptores por estar acá y también a las nuevas personas que están viniendo a visitar, ¿cierto? Recuerden dejar sus comentarios en la cajita, ¿cierto? De los comentarios y dar like o suscribirse, ¿cierto? Y interactuar con el canal para que YouTube no, ¿cierto? Pues prácticamente tú sabes que si no interactúas con el canal, pues simplemente YouTube lo deja pues morir. Entonces aquellos que les agrada ¿cierto? Lo que sea que estamos posteando acá, ¿cierto? Porfa, no te olvides dejar un comentario, dime dónde eres, déjame lo que sea, ¿cierto? O haz un comentario, ¿cierto? Si conectas con la tirada, por ejemplo, de las afirmaciones, ¿cierto? Que vamos a tener la afirmación, conectarse de pronto con el mensaje inicial, más la canción del oráculo al principio, entonces, ¿cierto? O con cualquier parte del oráculo, deja, ¿cierto? Y tú crees que estás de pronto en esa misma energía y esa afirmación conecta con aquello que quieres manifestar, deja tu comentario en la cajita de los comentarios, esa afirmación. Yo, tal persona, decreto, acepto, ¿cierto? Esto, ¿ok? ¿Sí? Y recibo, ¿cierto? De parte de Dios, de parte del universo, esto, ¿cierto? Escríbelo, decrétalo, ¿ok? Ahora yo te voy a guiar en el momento de la afirmación para que la dejes escrita ahí en la cajita de los comentarios e interactuemos, nos conozcamos. ¿Qué les parece? ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a comenzar acá con la carta que te sale. No vamos a comenzar aquí con la energía principal. Y recuerda que estamos usando el oráculo de los ángeles del romance de Doreen Virtue. Y también estoy usando otro oráculo que también me gusta mucho, que creo que se llama la casa de la noche o algo así, no sé, la casa de las diosas de la noche, no recuerdo este nombre de este oráculo, pero también me gusta mucho. Ahora, bueno, entonces aquí te sale la carta, ¿cierto? Yo no sé cómo puede ser que seas tú o sea tu divina femenina o seas tú divino masculino que tenga esta energía, ¿cierto? Sale la energía de la codependencia, ¿ok? Y recuerda que esa codependencia puede ser de cualquier tipo, ¿cierto? Es cuando tenemos algún tipo de apego a alguna cosa, ¿cierto? Puede ser una situación, persona, manera de pensar, ¿cierto? De alguna manera eso no es bueno porque, ¿cierto? De alguna manera esto puede afectar nuestra vida y también nuestras relaciones. Aquí también te sale esta carta, aunque también a veces el apego emocional no es malo, cuando es un apego emocional en el sentido que es un apego bueno, ¿no? Es un apego sano, no es un apego enfermo, ¿no? Eso depende también como uno vea las cosas. Sin embargo, en este momento yo no creo que el apego en el que están hablando acá sea un apego negativo. Aquí es una persona que tiene un cariño, ¿cierto? Un cariño o que te mira de lejos. Es una persona que tiene algún tipo de apego emocional, ¿sí? Que tiene afecto, ¿no? Yo no lo veo tanto como de una manera negativa en este sentido, ¿sí? En esta tirada, no. Sí, fíjate que te sale la carta de la lealtad, ¿cierto? Mira, es una carta de la lealtad, esta carta me gusta mucho. Generalmente ha salido últimamente en muchas de mis tiradas, se llama la carta de la lealtad. Y acá al divino masculino le sale lo siguiente. Y si esta persona pudiera confesarte algo en este momento, mi hermosa divina femenina, ¿cierto? Sí, aquellos que tienen ex, crush, persona especial, alma gemela, llama gemela, esta tirada sirve para cualquiera de ustedes, ¿ok? Si conectan con esto, es para ustedes.
Ahora, aquí sale la carta del sueño, sale la carta de una persona que también se retiró o se alejó, ¿cierto? También sale la carta de, a ver, esto es esta palabra en inglés significa como arrepentimiento, ¿cierto? De algo que tú no hiciste en el pasado, que te hubiera gustado hacer y que no hiciste, ¿cierto? Y también la carta principal, ¿cierto? Marca la carta de estar sanando. Algunos de ustedes están sanando algo, ¿cierto? Puede ser una codependencia o un apego, o te estás de pronto sanando. mmm, Quizás, ¿cierto? Es a aprender de pronto a estar alejados. No se puede ser que alguno de ustedes esté alejado, ¿cierto? Y les cuesta trabajo de todas maneras, porque aún cuando uno tiene cariño a las personas, le cuesta trabajo a uno, pues sí, ¿cierto? Por más que uno no quiera, pues uno extraña, ¿cierto? Uno extraña a esa persona, ¿verdad? Para aquellos que tienen una relación y se encuentran separados, que de pronto tu personita te esté extrañando de lejos, ¿cierto? Para otros que de pronto hayan terminado con su pareja, esa persona, ¿cierto? O tú en este momento se encuentren extrañando. O todavía estoy sanando de una relación, ¿cierto? Que todavía me, me causa un poquito de nostalgia el hecho de que estemos separados. Extraño a mi persona, le tengo cariño, ¿cierto? Pero también desde la lealtad, ¿cierto? Como ese apego desde la lealtad, ¿sí? No lo veo desde la parte negativa en este momento, ¿cierto? Sino como de ese querer estar para esa persona, de ese querer, digamos, ofrecerme para esa persona, querer estar para esa persona, querer cuidar de esa persona, querer proteger a esa persona, querer, ¿sí me entiendes? Estar ahí por esa persona, porque uno puede, ¿cierto? Digamos, ese amor, ¿cierto? Que uno ofrece, es como ese querer ofrecerse, ¿cierto? A esa persona y ese deseo de tu persona especial está, ¿cierto? De querer estar, de querer, sí, y de esa nostalgia, de esa tristeza, tal vez por no haber podido estar ahí contigo, si en el caso que alguno de ustedes se hubiese alejado, esa persona quizás pueda que sienta el hecho de no haber estado contigo, de no haberse dado tal vez más, ¿cierto? De pronto reconocer que tú eres una persona muy, muy leal, quizás fuiste una persona muy leal, esa persona en el fondo le duela un poco ese alejamiento y sienta, ¿cierto? Tristeza en su corazón porque ahora entiende ese valor, ¿cierto? Al ahora verte lejano, lejana, ¿cierto? Y le cuesta trabajo en este momento, está tratando de sanar, ¿cierto? Aquí sale soñando, ¿cierto? Aquí sale, dice, yo estoy teniendo sueños acerca de ti en este momento. Yo me alejé, ¿cierto? Porque no era porque no te quisiese o te amase, sino porque en realidad yo no sabía amarme a mí mismo, ¿cierto? Esa persona puede que tenga problemas de autoestima. Esto ya ha salido bastante, esta carta ha salido ya varias veces, sobre todo esta carta de la lealtad. Ah, ya ha salido en muchas otras tiradas también. Dice esto, te sale la carta esta del arrepentimiento. Dice, yo nunca debí haberme alejado. Es como una persona que le hubiera gustado, ¿sí? Esa persona está soñando, pero pensando, ¿no? Desde lejos, mira, todavía sigue pensando en ti, pensando, soñando, ay, es que si yo no me hubiera alejado, si yo hubiera estado ahí para esa persona cuando me necesitaba, ¿sí? Si yo no lo hubiese dejado ir, si en el caso de que alguien te hubiese dejado ir o tú le hubieras dejado ir, eres tú quien está sintiendo eso en este momento desde lejos pensando, esta persona, qué tonto fui que perdí una persona tan leal, ¿cierto? Una persona eh, que estaba tal vez de pronto para ti siempre cuando la necesitaste, ¿cierto? Entonces cuesta trabajo a esta persona de pronto desapegarse un poco, ahora que estás lejitos, ¿cierto? Porque estás sintiendo como ese vacío, como esa tristeza, ahora que no estás. Y aquí la carta de tus guías te dicen lo siguiente para la persona del divino masculino. Dice que esta persona, esta persona eh, dice, habla acerca de aprender,
de aprender. Es como si ella en este momento estuviera dándose cuenta, ¿cierto? Dándose cuenta de algo, o como que esta aprendió, ¿cierto? O se dio cuenta, me parece a mí, en este momento, lo que significa el hecho de haberte dejado, ¿cierto? Alejar fue un error, ¿sí? Se está dando cuenta de eso, ¿cierto? Eh, también, de alguna manera, no sé por qué creo que, mira, aquí habla acerca de algo de ser uno como un recipiente, ¿sí? Como un recipiente, de alguna manera como ser uno una persona que, a ver, ¿cómo te dijera? Dice, tú tienes el conocimiento para compartir con otros, ¿sí? Esta persona tiene cierto algo, ¿cierto? O eso, es como si eso que él aprendió, o sea, eso de que ahora está mirando de lejos, que sabe tu valor, sabe que te extraña, sabe que sí, que tú eres una persona leal, ¿cierto? Le hubiera gustado habértelo podido expresar. Esta carta de diciembre ha salido mucho, ¿cierto? Últimamente, diciembre. Ahora, yo no sé si es que esto ocurrió en diciembre, ¿cierto? O es algo que a esta persona le gustaría expresar. Claro que también para mí diciembre es la época, ¿cierto? Generalmente la época de compartir, de estar con los otros, de reencontrarnos, ¿cierto? Quizás esta persona tal vez está aprendiendo, si eso es otra interpretación que yo le doy acá, aprendiendo a compartir, ¿cierto? Aprender a darse más. Quizás a esta persona le faltó, ¿cierto? Haberse dado más, haberse compartido más contigo y ahora lo lamenta, ¿sí? Porque se da cuenta que tú eres una persona leal, una persona que siempre estuvo ahí para él, ¿ok? Y tal vez le hubiera gustado poder dar como ese regalo, ¿cierto? Como haberse dado cuenta de eso a tiempo y haberse podido compartir contigo o haber compartido incluso mucho más si no compartió tiempo contigo. Por ejemplo, si te prometió algo y no lo cumplió, si te prometió un regalo, si te prometió alguna cosa que esa persona te prometió que al fin no lo cumplió y se arrepiente. ¿Ok? Y pues puede ser que también de alguna manera esto, hay algo que él también tenga como que soltar, se podría ser, que le cuesta trabajo dejar porque es una persona leal a algo que le está costando soltar, ¿cierto? Y que tiene que sanar también primero para que de alguna manera, ¿cierto? Eso de pronto él tiene que aprender, ¿cierto? A soltar eso. O simplemente tiene que aprender a darse, ¿cierto? A soltarse, a entregarse, a darse más a los demás. También puede ser eso. Para otros puede ser una época importante, una fecha importante en diciembre. Alguna época que es clave, una fecha, algo en diciembre que puede ser bastante clave para ustedes dos, ¿cierto? Ahora, en la carta de tus guías, ahora finalmente terminamos con tu afirmación, pero quiero primero el consejo para la divina femenina. Por favor, el consejo para la divina femenina. Y te sale aquí, deja de estar. A ver, mira, y es que es interesante porque ahí donde aquí salió. Ok. Mira, esto es súper importante. Okay. Uy, sí, esta carta también salió en una de las tiradas anteriores. Dice, prueba que ellos están, prueba que ellos están equivocados. Prueba que ellos están equivocados. Fíjate. Mira, es que dice acá, deja de estar retrasando una conversación, ¿cierto? Porque ahí dice que entonces tú te sentirás mucho mejor cuando termines con ellos. Y pruébale a ellos que ellos están equivocados. Fíjate, yo no sé por qué está diciéndote esto, solo tú sabes por qué, ¿no? Y aquí te sale la carta de el alumbramiento, ¿sí? Y acá, de alguna manera, tú, mi divina femenina, ¿cierto? Tú, mi divina femenina, de alguna manera te sientes, no sé, esta persona de alguna manera te hizo sentir sola en esta relación,
¿sí? Por eso es que tal vez le sale la carta de la lealtad, ¿cierto? De darse cuenta cuán leal eras tú y que de alguna manera él no estuvo de la manera que tú estuviste para él, ¿cierto? Puede ser viceversa también. Recuerden que las energías pueden estar al revés, ¿ya? Entonces aquí sale, dice, o sea, que el statement de esta carta, tú dirías, ay, yo me siento sola, Mystic, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo, yo soy uno, ¿cierto? Con el universo. O sea, te están recordando que tú no estás solo, ¿cierto? Que tus guías están contigo, que tú eres un ser espiritual, ¿cierto? Y que tú eres cuidado y amado por la divinidad. Nunca se te olvide eso. Nunca permitas que nadie te haga sentir como que estás solo, ¿cierto? El hecho que esta persona se haya alejado, ¿cierto? O que tú te hayas alejado porque esta persona de alguna manera no se comportó de la manera que tú hubieses esperado, no significa que tú estés solo, ¿cierto? No te sientas solo, ¿cierto? Yo sé que tal vez puede ser que para algunos se alejaron y se sienten solos, o que esta persona también se esté sintiendo sola en este momento porque tú te decidiste alejar, ¿cierto? También por dignidad, por amor propio, puede ser también de alguna manera. Pero no sé por qué aquí sale que deja de andar poniendo, ¿cierto? Deja de andar posponiendo, esa es la palabra, deja de andar posponiendo una conversación. Hay una conversación pendiente entre ustedes dos, independiente de lo que sea, y ahí están, ¿cierto? Esta persona, y es esta persona, el divino masculino, que está ahí mirándote de lejos, reconociendo tu valor, y él sabe que hay una, ¿cierto? Que hay una conversación pendiente. Y eso de probar que esa persona está, cierto, equivocada, es él que te tiene que probar a ti que probablemente tú estás equivocada, porque probablemente tú piensas que tú no le importas a esa persona para nada, pero en divina femenina, déjame decirte, energía femenina, que esa persona sí está interesada, sí piensa en ti, sí siente tu ausencia, sí siente el vacío que dejaste, si esa era tú, digamos, como esa pregunta, ¿será Mystic que esa persona me extraña? ¿Será que es que yo me fui a esa persona, yo no le importo? Pues no, amor mío, no, mi bella, divina, femenina, ¿cierto? Esa persona piensa en ti, esa persona le dejaste un vacío porque eres una persona muy especial, ¿sí? Una persona especial como tú, una persona leal, es difícil de encontrar. Entonces no creas que para esta persona o para ninguna persona, esa clase de persona que tú eres, ¿cierto? No pasa desapercibida y no es fácil de olvidar, ¿sí? Y aquí te está diciendo lo siguiente, te dice que querido o querida es hijo, ¿cierto? Esos son los guías que te están diciendo acá, tú estás a salvo y eres amado, acuérdate lo que te dije, eres amado, eres amada, ¿cierto? A medida que tú continúas en tu camino, ¿cierto? De exploración personal, ¿sí? Entonces aquí simplemente te están diciendo que no te sientas así por el hecho que esta persona se haya alejado, ¿cierto? ¿Sí? Ok, y acá, en esta esquina, acá dice cambia, ok, cambia. Aquí te está diciendo que el cambio, ¿cierto? Aunque a veces es doloroso, muchas veces nos lleva a un mejor camino, ¿cierto? Aun cuando nosotros no estemos viendo, ¿cierto? Que a veces las cosas entre nosotros hubiesen podido cambiar, esta relación cambió, ¿cierto? O puede ser que tú, mi divina femenina, cambiaste, ¿cierto? Cambiaste con esta persona, pero la única manera para que esta persona se diera cuenta de tu valor, hermosa mía, era que tú cambiaras de actitud, que tú te valoraras a ti misma, que tú entendieras tu valor para que esta persona pudiera darse cuenta del vacío, ¿cierto? Que ahora está sintiendo en su corazón. Entonces ahora, aquí para terminar, ¿cierto? Vamos a hablar de la oportunidad en el amor y terminamos con la afirmación para ti. Y mira, te sale la carta en el oráculo de la oportunidad. Sale lo siguiente. Dice, no, ¿cierto? No seas tentado por los deseos de otro. Ahora, esto es el futuro para aquellos que tienen pendiente una comunicación con esta persona, ¿cierto? Aquí te están diciendo que tengas mucho cuidado con dejarte tentar por la actitud de esta persona. Me parece que para muchos
tu divino masculino tiene un carácter un poco violento a veces, puede ser que cuando se enfada, de pronto tenga un carácter bastante desenfadado, de pronto diga las cosas y puede terminar haciendo daño, ¿cierto? Y cosas así, ¿ya? Entonces, eso puede ser también. Otra cosa es que esta persona, para algunos y algunas, tenga también un problema de que de pronto ustedes hayan tenido problemas en el pasado porque esta persona, ¿cierto? Porque esta persona, digamos, uno puede tener algún tipo de, a ver, dependencia a cuestiones tóxicas, ¿cierto? Cualquier cosa tóxica, ¿sí? Puede ser bebida, puede ser a las mujeres, ¿cierto? A los placeres físicos, bueno, y también, como te decía, simplemente conductas negativas, ¿cierto? Agresividad, ¿sí? Puede ser eso también. Entonces puede ser cualquiera de esas cosas que haya, ¿cierto? Surgido de pronto en el pasado y que haya sido como un motivo de problema o de enfrentamiento entre ustedes y esto podría llegarse a volver a repetir, ¿cierto? Porque te están diciendo ten cuidado de no dejarte, ¿cierto? Tentar. También puede ser que le estén diciendo um, o también, esto es un consejo para ti que siento de parte de la divina femenina, ten cuidado, si esta persona, si me entiendes, esta persona está sanando, ¿ok? Y te lo voy a decir así, esta persona está sanando esta situación, esta persona quiere dejar atrás todo eso, si son, digamos, cuestiones de alcoholismo, de pronto algún tipo de vicio, ¿sí? Puede ser también algún tipo de problema psicológico también, ¿cierto? Tal vez algún tipo de herida de la niñez, también puede ser una persona, ¿cierto? Que tenía algún tipo de patrón agresivo, ¿sí? Bueno, una cantidad de cosas, pero esta persona se arrepiente, ¿cierto? Se arrepiente de que hubiese perdido, que tú eres esa persona y siento en mi corazón que tú eres eso. Todo lo que él siempre quiso está en ti, todo lo que él deseó alguna vez de una persona se resume, mi divina femenina, en ti, ¿sí? Y en realidad él lo siente, ¿sí? Y su deseo es sanar de todo eso que lo está separando de ti. Entonces ten cuidado en el caso de que ustedes llegaran a tener una conversación, ¿cierto? En el caso de que llegaran a tener una conversación de volver a caer de pronto en un patrón agresivo de conversación, ¿cierto? De volver a discutir de pronto, volver de pronto. Ese apego también puede ser la cuestión de uno comenzar otra vez a estar apegado de pronto a lo que pasó, ¿cierto? Es que esta persona me hirió, es que esta persona me engañó con otra mujer, es que esta persona se la pasaba bebiendo, es que esta persona, sí, estar uno muy metido de pronto en, digamos, lo que esta persona fue, no lo que esa persona es ahora, porque si esa persona se vuelve a encontrar contigo de nuevo en el futuro, cambiada, tienes que darle una oportunidad, ¿cierto? Todo el mundo merece una oportunidad. Yo no te estoy diciendo que sí, si esta persona es una persona agresiva, si esta persona no ha hecho su trabajo, pues no. Pero si es una persona que tú ves, ¿cierto? En este caso, la tirada está diciendo, es una persona que lo siente, es una persona que se arrepiente, es una persona que está sanando y es una persona que hubiese querido hacer las cosas diferentes contigo, le hubiera gustado, ¿cierto? Hacer las cosas de manera distinta y diciendo que tengas cuidado de no volver otra vez a caer de pronto en ese patrón del pasado. También puede ser en discusiones innecesarias, en volver a recriminarle cosas a esta persona, porque eso no va a terminar bien, ¿cierto? Si tú vas a darle una oportunidad a esta persona, tiene que ser desde cero todo, ¿cierto? Y comenzar desde el corazón, ¿cierto? Tiene que ser con el corazón abierto y en realidad perdonar, ¿cierto? Para que esta persona y tú puedan tener una oportunidad. Claro, si esto resuena contigo, si no resuena contigo, simplemente suéltalo al universo. ¿Sí? Aquí te sale la carta de la adivinación y dice lo siguiente, yo me siento drenado, ¿cierto? Hay alguien aquí que se siente drenado y lo que yo te decía aquí que es el problema que esta persona puede ser que le cueste mucho trabajo, ¿cierto? Volver a acercarse a ti por las discusiones, también puede ser eso, tal vez él
él no quiere volver a discutir. Puede ser que alguno de ustedes también sea muy celoso o celosa, que de pronto él diga, no, pero es que otra vez si yo me acerco y entonces otra vez vamos a volver a discutir por lo mismo, simplemente que tú vengas con reclamos del pasado, a decirle una cantidad de cosas, y esa es una también de las razones por las que a él le cueste trabajo volver a hablar contigo, ¿cierto? O que le cuesta simplemente en aquellos que se encuentran en una relación, ¿cierto? A tu pareja le cuesta trabajo hablar contigo porque tú te la pasas reclamando, tú te la pasas reclamándole cosas todo el tiempo, tú te la pasas recriminando a esa persona por todo lo que hace, no hace todo el tiempo. Es un patrón negativo, sí, sí, pero sin embargo esa persona te quiere, sí. Sin embargo esa persona si cometió errores en el pasado, los quiere arreglar, los quiere sanar, ¿cierto? Quiere abrirse a ti, quiere darse, pero entonces a veces le cuesta trabajo por esa situación, porque es que tú es dele como una gotera y dele por la misma cosa. Entonces, si tú quieres tener una oportunidad con esta persona en el futuro o evitar, ¿cierto?, que esa conversación se convierta en una guerra campal, pues ya tú sabes que simplemente evitar esos reclamos, ¿sí? Reclamos innecesarios por cosas que ya no tienen sentido. En el caso, en realidad, es perdonar, volver a comenzar de nuevo y sanar esa situación para que no se vuelvan a repetir esos patrones, porque esta persona parece que le tiene miedo como a la discusión. También puede ser que prefiere también a veces mirarte de lejos o simplemente evitar las circunstancias en el sentido de pronto evitar la conversación y prefiere estar de lejos a pesar de que tiene sentimientos por ti, ¿cierto? O simplemente si están de pareja, evita comunicarse, ¿cierto? O contigo a veces, de pronto puede ser que tú lo notes un poco calladito, o puede ser simplemente que va a esa clase de conversaciones porque no se siente cómodo. ¿Mm? Entonces aquí te están diciendo en el statement es, yo estoy, ¿cierto? Yo tengo un escudo sobre mí, aquí te están diciendo, yo tengo un escudo sobre mí. Puede ser que es que esta persona se siente que de alguna manera cada vez que se acerca a ti es como que tiene que estarse protegiendo, ¿cierto? Protegiéndose porque de alguna manera piensa que tú le vas a venir con algún reclamo, sí puede ser también, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo, tú estás encontrando, ¿cierto? Un balance, aquí te dicen, a medida que esto resuene contigo, ¿cierto? Porque puede que no resuene contigo, pero aquí te están diciendo que necesitas encontrar un balance, ¿ok? Y te están diciendo que, a ver, sí, es que te están diciendo eso, aquí lo que me parece es a ver, que esta persona necesita saber, ¿cierto? Si de alguna manera, el problema es que de pronto a veces lo que pasa es que las energías, tanto tu energía como la energía de tu divino masculino, a veces pueden ser que choquen, ¿cierto? Que choquen un poco. Y se necesita balancear eso, ¿ya? A ver, que esta persona no se sienta atacada. Esto ya había salido en alguna otra tirada, ¿sí? Que no se sienta atacada cuando están hablando, como que no se sienta que cada vez que hablan contigo es como si le estuviera reclamando algo, ¿sí? Y como que él tiene que estar de todas maneras como poniéndose un escudo para evitar que tú, sí, no sé si alguno de pronto tiene algún patrón agresivo, sí, es que me parece, ¿no? Y aquí dice, esta persona se necesita, a ver, para poder tener esa conversación, tu divino masculino necesita sentir que no va a estar, que tú no lo vas a atacar, ¿sí? Aunque esa persona te mira de lejos, ¿sí? Él sabe que tú eres importante, quiere algo contigo, ¿sí? Le importas, ¿sí? En el caso de que ustedes sean más como, digamos, una pareja que está junta, ¿sí? Le cuesta trabajo hablar contigo, como te decía, pronto tener ciertas conversaciones porque siempre le estás atacando, ¿sí? O una persona que, digamos, ya se terminó la relación y que la relación se haya terminado por esa razón, eso es lo que se necesita sanar en esta relación, ¿ok? Eso se necesita sanar, aprender a dar y a recibir, pero me parece que a tu divino sí le gustaría dar y recibir o abrirse más contigo, pero piensa que de alguna manera tú le vas a atacar, ¿no? Eso es lo que se necesita sanar acá. Ahora vamos aquí. Aquí también me parece para algunos que tú tienes que probarle a tu divino masculino que sí, que en el caso de una vuelta, o de pronto sí, en el caso de que esa persona, ¿sí me entiendes? O si van a hablar de algún tipo de cosa, tú no vas a comenzar otra vez a decirle, pero es que tú me hiciste esto, pero es que tú no sé qué cosa, pero acuérdate que no sé qué, ¿sí? O sea, como
A evitar las lecciones de historia. Aquí sí, entonces, sí, porque entonces es como si esta persona estuviera diciendo, no, es que esta persona otra vez, esta persona está enojada conmigo, esta persona, seguro si yo vengo otra vez, sí, en el caso para los que estén peleados, ella me va a decir hasta que me voy a morir, sí, por eso está diciendo, prueba lo que estás equivocada, si esa persona viene a hablar contigo, no le hagas reclamos de ningún tipo, ¿cierto? Sí, y no te estoy diciendo que, sí, que te tienes que, como dicen por ahí, bancar todo, no. Pero sí tienes que de alguna manera, como dicen los, sí, que te tienes que soportarlo todo, como dicen los argentinos, bancar, creo. No te lo tienes que soportar, ¿cierto? No tienes por qué aceptar tampoco todo, ¿sí? Pero sí tienes que hacerlo de una mejor manera y no estar tentado, ¿cierto? A comenzar a sacarle todos los trapitos al sol a esta persona porque es que esa persona se va a cerrar, ¿sí? Eso es lo que siento acá. Y bueno, aquí, viste, aquí lo que te están diciendo y por eso te sale la carta del alumbramiento, es que te están dejando saber esto por si acaso, ¿cierto? En este momento si estás en pareja con esa persona o si quieres una vuelta con esa persona o en el caso que esa persona te busque para hablar, ¿sí? No sienta que, si es que seguro que si yo la busco, esa persona va a reaccionar de esa manera, ¿sí? No, pruébale que él está equivocado, que puede hablar contigo sin necesidad de agresividad, de nada, que tú no le vas a reclamar nada, que él se pueda abrir contigo, ¿cierto? Que no te vas a poner como una loca histérica a reclamarle cosas que pasaron hace como 500 años, yo qué sé, sí, o simplemente, sí, esta persona como que le cuesta trabajo, sí, esa cuestión de las discusiones, ¿sí? Y si tiene una discusión pendiente, mucho menos, o sea, esa persona le tiene como cosita a eso, sí. Entonces aquí te están diciendo yo soy, ¿cierto? Aquí te están diciendo yo soy, aquí es lo que están diciendo de nuevo, yo no estoy solo, ¿sí? Acuérdate, tú no estás solo en esto, tú no estás solo en esto, tú estás, ¿cierto? Con Dios, ¿cierto? La divinidad está de tu lado, mi querido y mi querida, divino masculino. Si tienes miedo de hablar con tu pareja, no te preocupes, ¿ok? Tranquilízate, esta persona no te va a regañar. Esta persona quiere también un regreso contigo, que si eres el divino masculino que me está escuchando, no te preocupes que yo creo que no es por ahí, ¿ok? ¿Ok? Simplemente creo que esto pasó para que los dos, ¿cierto? Tanto tu divino como tu divina, ¿cierto? Tu divina y tu divino masculino aprendan ¿cierto? A ver desde la perspectiva del otro, ¿sí? Y la relación pueda sanar, ¿sí? Aquellos que desean, ¿cierto? Que esta relación sane, o sea, ahí están diciendo eso, ¿sí? Están hablando de la importancia, ¿cierto? De la importancia de aprender a discutir, ¿sí? Discutir con sabiduría, discutir con inteligencia, ¿ok? Y bueno, y eso era todo lo que tenía para ustedes acá. Recuerden, ¿sí? Si tienes miedo de hablar con tu pareja en este momento, si te aterroriza hablar con tu pareja en este momento, recuerda, yo no estoy solo, la divinidad está conmigo, estoy protegido, ¿cierto? Estoy protegido, ¿ok? Yo aprendí la lección, me puedo comunicar con sabiduría, me puedo comunicar con inteligencia, ¿cierto? Los guías están conmigo y puedo salvar y sanar esta relación. Yo tengo el poder, ¿cierto? Estoy, ¿cierto? Protegido y tengo la guía divina y la protección divina, la sabiduría divina. Tengo esto, el sartén por el mango, y yo sé que no estoy solo en esta situación y puedo solucionar los problemas con mi pareja. Ok, hermosos y hermosas, gracias por estar acá. Nos vemos en una nueva entrega del Divino Masculino. No se olviden de suscribirse, comentar y darle like al video. ¡Chao!